Bueno, pasemos ahora a los diodos. Los diodos también son bastante comunes en la electrónica, en los aparatos que nosotros observamos. Tienen muchas funciones. Más adelante en el curso voy a hablar de las funciones de los componentes, pero ahorita estoy con la parte más básica, que es la identificación de ellos y cómo saber más de ellos, de su valor y todo eso. Más adelante les voy a dar más detalles de para qué sirve cada componente. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 diodos, por ejemplo, en esta tarjeta. Fíjense que es una tarjeta pequeña y con tal cantidad de diodos. Y en cualquier tarjeta que nosotros revisemos, por ejemplo, en esta placa también hay 2, 3, 4 diodos, por ejemplo, y así. Son bastante comunes, por tanto vale la pena analizarlos también. Entonces, los diodos generalmente sí tienen el valor aquí encima. Entonces, ¿cómo sabemos de ellos? Tenemos que ir a lo que llaman el datasheet. En este caso, nosotros nos vamos al datasheet y podemos, con el número que dice acá, podemos saber más de ellos. Este, por ejemplo, dice 1N4007. ¿Sí? Ahí buscamos el 1N407, lo buscamos en internet y ahí lo obtenemos. La característica, ¿qué es lo que nos interesa? Que ellos se polarizan de un valor y ustedes deben saber algo básico del diodo. El diodo lo que hace es que él permite la corriente de un lado para el otro, pero no al revés. También se le dice un diodo semiconductor. Semiconductor porque conduce por un lado, pero no conduce para el otro. Tenemos un encapsulado que es de 4 diodos que forman un puente. Por ejemplo, lo vemos así. Entonces serían, generalmente, como es tan común los puentes, entonces a veces lo podemos conseguir en este formato. Aquí adentro hay 4 diodos en un arreglo que se llama puente rectificador. También tenemos los diodos Zener. Hay unos diodos que se basan en que el voltaje de polarización es un poco más alto o es adecuado para fijar ciertos niveles de tensión, y esos son los diodos Zener, son de esta forma. Y hay unos diodos que no son Zener, sino que también son de esta forma, son iguales a estos, pero también tienen esta forma. Y allí tienen su valor, pero también en algunos casos vienen en código, porque como es tan pequeñito, hay que leer el código para saber qué valor es. Pero en otros casos sí tiene el valor allí directamente. Y tenemos estos famosos LED, que internamente también se comportan como diodo. Un diodo LED hace lo mismo que un diodo en el sentido de la corriente. Por un lado conduce, y si ustedes lo ponen al revés, no prende y no conduce. Los diodos también, depende de su consumo, pueden venir en diferentes tamaños. Por ejemplo, fíjense acá, estos diodos son bastante grandes comparado con este otro que está acá, porque consumen mucha más corriente. Entonces el tamaño siempre es como el que define el consumo de los componentes. Mientras sea mayor tamaño, pues mayor corriente va a soportar. Recuerden que la corriente es proporcional al área transversal por donde ella circula. O sea que mientras el diámetro del área transversal sea más grande, más capacidad de corriente hay para que circule. Los diodos, como pueden ver, vienen en una amplia cantidad de encapsulados. Como pueden ver, está el encapsulado como de menos corriente. Este tipo de encapsulado se usa para diodos que manejan muy poca corriente, y así van subiendo en el encapsulado. El otro que yo les mostré, por lo menos el 1N4007, es un encapsulado de este que se llama así. Y así sucesivamente van subiendo los encapsulados. Estos encapsulados más grandes, luego más grandes. Al ser más grandes, aquí están las medidas 9.5 por 5,3 milímetros. En la medida que son más grandes, entonces estos diodos manejan más corriente, tienen capacidad para manejar más corriente. Y así podemos llegar a este encapsulado. Este encapsulado es el TO220, que también se usa en transistores, también se usan reguladores y se usa mucho. Estos encapsulados lo usan mucho componentes, pero el diodo también lo utiliza. Como el diodo nada más tiene 2 patas, cuando ustedes ven un diodo que viene en este formato, generalmente en los UPS tienen diodos de este tipo, y generalmente las fuentes también conmutadas también tienen algunos diodos en este tipo de encapsulado. Entonces, ¿cómo vienen los diodos? Vienen colocados de esta forma. Este esquema de acá es para este encapsulado, y este que también es TO20 pero sin la pata del medio, entonces es de un solo diodo. Y este también es un encapsulado, lo puede usar un diodo también. Estos son otros encapsulados más grandes, y aquí venimos con otros más grandes y otros mucho más grandes. Recuerden, mientras más grande, más corriente maneja. Esa es la idea del encapsulado grande. Siempre ustedes asocien un componente grande a mayor consumo de corriente. Déjenme pasar para acá. Vamos a ver ahora la simbología. Aquí tenemos varios diodos, y ustedes se han dado cuenta que los diodos tienen acá una franja. En el caso de este tiene una franja blanca porque él es negro. En este caso tiene una franja negra. En este caso otra franja negra. Y el Zener también tiene otra franja negra. Pero entonces, en el caso de los diodos normales, vamos a decir así, los que no son diodos especiales, este es el símbolo del diodo en general. A partir de este símbolo surgen otros símbolos de diferentes tipos especiales de diodos. Por ejemplo, como el Zener. El diodo Zener es un encapsulado igual a este,
generalmente se puede confundir, pero ustedes tienen que ver el número que está allí y buscar el datasheet para saber qué diodo es, cuál es el valor del diodo y de qué se trata. Pero si es un Zener, entonces el símbolo que ustedes van a manejar es este. Y estas partes de diodo se llaman ánodo y cátodo, como está acá. Recuerden que un diodo lo que hace es que conduce hacia un lado, como lo muestra aquí la flecha, conduce hacia este lado y no conduce hacia el otro. O sea, la corriente puede pasar hacia allá, pero no se puede volver. Así funciona un diodo. Y aquí tenemos los famosos diodos LED. Los diodos LED se iluminan, pero también son unos diodos. O sea, de hecho la simbología de ellos es como un diodo, pero fíjense que tiene dos flechitas que sobresalen. También se cumple lo mismo, ánodo y cátodo. Este es el positivo y el negativo. También se cumple para acá lo mismo, positivo y negativo. En las patas de estos diodos también se puede reconocer el positivo y el negativo, porque la que es más larga es el positivo y la que es más corta es el negativo. Y a su vez, la más larga es el ánodo y la más corta es el cátodo. Eso es lo que tenemos por allí. Vamos a hablar un poco de para qué se usa cada diodo, por ejemplo. Recuerden que esto es por encima porque esto es un curso introductorio, mas sin embargo considero importante hablarles de este tema acá. El más común, el diodo, por ejemplo, le puse un ejemplo, el 1N4148, que es uno de los diodos más usados, es un diodo que se podría decir que es de uso común, pero también es un diodo que se llama de alta frecuencia, porque es un diodo que trabaja para hacer cambios muy rápido. Entonces generalmente se utilizan como un switch, pero de muy alta velocidad. Claro, sería un switch en una sola dirección, porque acuérdense que este diodo pues nada más es hacia allá, pero de todas maneras es como un switch pero de muy alta velocidad. Entonces su uso es para transiciones muy rápidas y también para uso común, pero que la corriente sea baja, porque ellos no manejan alta corriente. Hay otro diodo que se llama diodo detector. Este es un diodo un poquito especial, porque generalmente se utiliza en el área de comunicaciones. Ustedes lo pueden encontrar si ustedes desarman alguna radio. Entonces él viene con un esquemita parecido a este. ¿Qué es lo que hace? Él detecta lo que llaman la onda portadora. Entonces en telecomunicaciones este diodo es muy usado. Por eso lo menciono acá, porque en los aparatos de telecomunicaciones se usa bastante. Lo que hace es que capta la señal que viene acá, se llama la envolvente. Esta es la parte de la envolvente. Es bien interesante el tema de comunicaciones. Bueno, pasamos al diodo, uno de los más usados también, pero este diodo no es tan rápido como pero sí que maneja más corriente. Entonces, como él no es muy rápido pero maneja más corriente, es ideal, por ejemplo, para fuentes, para rectificación en la fuente. Como se ve aquí, él puede rectificar porque él deja pasar esta parte, la otra la quita porque cuando se devuelve pues no funciona, y deja pasar positivo, elimina el negativo, deja pasar positivo. Entonces este es un ejemplo que yo puse acá, pero más adelante le voy a mostrar el puente rectificador, que es una rectificación más completa. Generalmente tiene 4 diodos de esto, y también se utiliza como protector. Estos diodos también se colocan cuando uno está utilizando un motor, por ejemplo. Entonces se lo coloca a lo inversa para que las corrientes parasitarias se vayan a través del diodo, y como uso común. Seguimos con el diodo Zener. El diodo Zener, como ya hablamos de él, pero vamos a hablar ahora de que él se usa para fijar un voltaje. El diodo Zener lo que hace básicamente es que él fija un voltaje, pero él no trabaja en la zona de polarización que trabaja este diodo y este diodo. Estos dos diodos trabajan en la zona de polarización indirecta. Cuando pasamos la corriente de aquí para allá, o sea, en la dirección normal de ella, él se polariza. Este diodo trabaja en una zona de polarización cuando él está invertido, o sea, en una zona que es al revés de este, pero es una zona donde el voltaje se mantiene constante y por tanto nos sirve para fijar el voltaje. Entonces básicamente este diodo nos sirve para fijar un voltaje si lo colocamos de esta manera, y estos diodos vienen en diferentes voltajes. Por lo menos este diodo es de 3.3 voltios, y entonces si usted le pasa una corriente adecuada, el valor de voltaje acá siempre va a ser 3.3 voltios a pesar de la carga. Básicamente ese sería el funcionamiento del Zener. Él fija un voltaje. Bueno, ¿y qué nos queda por acá? Nos queda el puente rectificador. El puente rectificador, que yo se los mencioné ahora también en este encapsulado, vienen diferentes encapsulados porque manejan diferentes corrientes también. Y el mismo tema, mientras más grande, más corriente maneja. Y básicamente el puente tiene 4 diodos adentro integrados. Esos 4 diodos es para no estar agarrando, por ejemplo, 4 diodos de estos, agarrar 4 diodos de estos y estar usándolo. Entonces, como ese puente se usa bastante, entonces ya ese puente viene en el encapsulado. Dentro de esto vienen los 4 diodos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos 4 diodos? Pues que si una señal viene de esta forma y uno coloca un arreglo de estos 4 diodos, o sea, uno coloca este elemento acá, obtiene una salida de esta forma. Entonces se le llama salida DC o rectificada. O sea, lo que hace es que la parte negativa la pasa hacia arriba. Esto se llama rectificación de onda completa. Entonces, bueno, esto es todo lo que podemos decir de los diodos. Espero que les haya gustado toda esta explicación.